Hola, yo soy Diana y en este video veremos un ejemplo del uso de parámetros de consulta dinámica M. Los parámetros de consulta dinámica son parámetros creados en Power Query. Pueden encontrar información acerca del uso de los parámetros si no lo conocen dentro de la documentación de Microsoft y también en nuestro blog. En la entrada de julio del 2019, pues tenemos ejemplos de uso de parámetros. Los parámetros se pueden utilizar para filtrar los conjuntos de resultados. Se pueden filtrar también para modificar o cambiar el origen de datos. También a la hora de conectarnos podemos utilizar esos parámetros en algunos orígenes, no en todos, para de esta manera poder actualizar en diferentes momentos el valor de estos parámetros sin necesidad de modificar cada una de las consultas. La ventaja que tienen los parámetros de consulta dinámico M es que se puede modificar estos parámetros o el valor de estos parámetros desde la vista de informe. Los usuarios finales, los que son visores de informe, pues podrán utilizar segmentaciones de datos y filtros para modificar el valor de los parámetros. Una vez que se ha modificado el valor de los parámetros, pues se ejecuta la consulta, que sería en modo Direct Query, y nos devuelve el resultado para los valores filtrados. Esto tiene ventajas, primero porque puedo aprovechar un mismo informe con diferentes conjuntos de resultados. Es especialmente útil cuando el volumen de datos que tiene nuestro origen es muy alto y solamente queremos analizar una parte de estos datos. Podemos mejorar el rendimiento de nuestras consultas pues cargando los datos que realmente hacen falta. Y también cuando las consultas que se utilizan pues son algo complejas. Los parámetros dinámicos aparecieron por primera vez en octubre de 2020. Están en versión preliminar, es decir, que todavía para poder hacer uso de ellos hay que activar la opción en Power BI Desktop dentro de opciones y configuración opciones en características de versión preliminar tendríamos que activar. Y cuando surge en 2020, pues el número de orígenes de datos a los que se podía conectar uno utilizando estos parámetros dinámicos era muy limitado. De hecho, prácticamente ninguno de los servidores de base de datos, ni SQL Server, ni Azure SQL Server, ni Synapse, ni Oracle, etcétera, permitían el uso de estos parámetros. Nosotros mostramos un ejemplo en aquel entonces, utilizando un conector que sí lo soporta desde el inicio, que es el Azure Data Explorer Custom. La fuente de datos estaba en la plataforma de Azure, eran datos de estadística de visitas en un sitio web y pudimos conectarnos a este origen de datos en modo Direct Query y además filtrar el periodo de tiempo que queríamos analizar con unos parámetros de inicio y fin. Pueden encontrar en nuestro blog el ejemplo. En febrero de este año, pues hay una actualización de estos parámetros que siguen estando en versión preliminar, es decir, hay que activarlos para poder usarlos, pero donde se admiten nuevos orígenes de datos, entre ellos SQL Server y toda la familia. Vale, queremos entonces mostrar hoy un ejemplo de cómo conectarnos a un origen SQL Server en modo Direct Query y utilizar estos parámetros desde la vista de informe. Para poder hacer uso de los parámetros necesitamos seguir una serie de pasos. El primero de estos pasos, por supuesto, es declarar los parámetros. El ejemplo que queremos mostrar es una tabla, la tabla DIN Geography de la base de datos Adventure World Data Warehouse de Microsoft de ejemplo. En este caso utilizaremos la de 2017. Y como podemos apreciar, tenemos información de las ciudades, provincias,
y países que se venden o se exportan estos bicicletas, que es la tienda de ejemplo de Microsoft. Vale, pues lo que haremos en este caso será crear una consulta que extraiga de esta tabla las columnas ciudad, provincia y país, código postal, y que me permita filtrar por la columna del país por uno, varios o ningún país. Y esto poder hacerlo desde la vista de informes, ¿vale? Entonces, ya sabemos quién es nuestro origen de datos, ya sabemos qué columna queremos filtrar. Por lo tanto, el parámetro que queremos crear tiene que ser de tipo texto, porque la columna que vamos a filtrar es de tipo texto, y debemos asignarle un valor inicial por defecto, que puede ser este mismo que estamos viendo, Australia. Aquí en Power Query yo tengo preparado dos parámetros, uno para el servidor de la base de datos y otro para la base de datos. Nos falta crear un tercer parámetro aquí en inicio, en el grupo parámetros, administrar parámetros. Vamos a crear un parámetro nuevo. Y este parámetro nuevo le llamaremos nombre país. Los nombres de los parámetros de consulta dinámica no pueden tener espacios, no pueden tener acentos. Tiene que ser un código que él pueda utilizar sin delimitador, ¿vale? El tipo de dato vamos a explícitamente a definirlo de tipo texto. De momento vamos a decir que el parámetro es requerido y vamos a pasarle como valor actual Australia. Le damos el botón aceptar y ya tenemos nuestro parámetro creado. Vamos a moverlo a la carpeta de parámetros. El siguiente paso es crear la consulta utilizando el conector SQL Server con modo de conectividad Direct Query. Es decir, nos vamos a conectar a la tabla DIN Geography de la base de datos de Adventure World Data Warehouse 2017. Vamos a ir. Desde aquí, desde el Power Query, en inicio, nueva consulta, nuevo origen. Vean que dentro de los orígenes más utilizados está el SQL Server. Y aquí simplemente debemos definir quién es el servidor y quién es la base. Como ya tenemos parámetros definidos, usaremos esos parámetros. Para el servidor, el parámetro se llama servidor. Y para la base de datos, el parámetro es PD. Tenemos que cambiar el modo de conectividad de datos de importar a Direct Query. Y de momento, pues no vamos a hacer uso de las opciones avanzadas, ¿vale? No vamos a crear una consulta nativa, simplemente vamos a conectarnos al servidor, base de datos y modo de almacenamiento directo. Se conectará a la base de datos, nos dará todos los objetos que tenemos disponibles en la base de datos, vemos las vistas, vemos las tablas y finalmente las funciones que tenemos disponibles en el servidor SQL, en esta base de datos. ¿Vale? Aquí seleccionaremos la tabla de Geography, que es la que nos interesa para el ejemplo. De mostrarnos una vista de esos datos, ver aquí las columnas, provincias, los países, diferentes idiomas, código postal, etc. Y le damos a aceptar. Nuestra tabla de Geography la voy a pasar al grupo otras consultas y lo primero que haré es eliminar todas aquellas columnas que no me interesan, es decir, elegir solamente las columnas que nos interesan. Son ciudad, provincia y país. El nombre del país en inglés y después el código postal. Le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestra consulta lista. ¿Vale? Vamos a el siguiente paso. En este caso,
el paso consiste en modificar la consulta para filtrar los datos de la columna utilizando el parámetro definido previamente. Vamos a ello. Tenemos la columna English Country Region Name. Si desplegamos sus valores, vemos que hay datos de diferentes países. Nosotros vamos a filtrar esta columna utilizando los filtros de texto y la opción es igual a, y vamos a pasarle como parámetro, como valor a filtrar el parámetro que hemos definido previamente. En este caso, parámetro nombre de país. De esta manera, nombre de país tiene Australia, pues este conjunto de resultados quedará filtrado por el país Australia. El resto de países ya no aparecen en la lista. Bien, ya hemos filtrado nuestra consulta. Vamos a ver qué más tenemos que hacer. El siguiente paso es crear una consulta con la lista de todos los valores que puede tomar el parámetro. Es decir, hasta ahora el parámetro tiene asignado un valor fijo y nosotros debemos proporcionar una tabla o una consulta nueva que contenga todos los valores que puede tomar ese parámetro. Para ello vamos a utilizar la misma consulta que hemos definido previamente. Es decir, voy a duplicar esta consulta, voy a llevarlo hasta el paso de citadas y voy a dejar solamente la columna English Country Region Name. ¿Vale? Aquí, como podemos apreciar, hay muchos valores duplicados, pues vamos a eliminar esos duplicados con botón derecho, quitar duplicados, aquí lo tenemos, y listo, y ya tendríamos la lista de valores. A esta tabla le voy a llamar, o esta consulta, le voy a llamar países, y a la columna en particular voy a llamarle país. ¿Vale? Ya tenemos entonces una consulta con la lista de valores que puede tomar el parámetro. ¿Qué más? Bueno, lo siguiente es cargar las consultas en el modelo. En este caso, cargaremos la consulta DIN Geography y la consulta países, ¿vale? Simplemente nos vamos a cerrar y aplicar. Evalúa si se puede ejecutar las consultas, se conecta al origen de datos y empieza a cargar datos. Está en proceso. Creando la conexión y listo. Vean, en realidad no hay vista de datos porque nuestros orígenes nos hemos conectado a ello en modo directo. En este caso, vean que las dos tablas, tanto de DIN Geography como países, están en modo Direct Query, porque lo que hice fue copiar, duplicar la consulta de DIN Geography y filtrar solamente para el caso del país. Vale. Vean, no se han relacionado las tablas y no hace falta relacionarlas. ¿Está bien? Siguiente paso. Pues debemos ahora enlazar la consulta que contiene la lista de valores con el parámetro. En este caso sería la tabla países. Tiene una columna que es país y esta columna debemos enlazarla con el parámetro. Esto lo haremos desde aquí, desde la vista del modelo, dentro del panel de propiedades, opciones avanzado, ¿vale? Y vean que aquí al final hay una opción que es enlazar a parámetro. Y en este caso
dice que ninguno. Vamos a escoger dentro de los parámetros que existen con cuál nos vamos a enlazar. En este caso, el parámetro que nos interesa es nombre país, ¿vale? Una vez que hemos enlazado en la columna con el parámetro, vean que tenemos una serie de opciones de selección a configurar. En este caso, vean que selección múltiple no está habilitada. Es un único valor lo que podemos seleccionar. Bien, siguiente paso. Pues configurar esas opciones de selección. En este caso, simplemente lo dejamos tal cual. Vamos a decir que selección múltiple no. Y vamos a la vista de informe a ver qué ocurre. Vale. En la vista de informe vamos a crear una visualización con los campos de la tabla de Geography que nos interesen. En este caso voy a seleccionar el objeto tabla y voy a mostrar pues la ciudad, la provincia y el país. Se demora unos segundos. Recuerden que esto es modo Direct Query. Está conectándose al origen de datos, que es la base de datos SQL, para importar los datos. Y vean que ha cargado aquí los datos. Y como podemos apreciar, solamente se están mostrando los datos de Australia. Habíamos aplicado un filtro a la consulta con el parámetro y el parámetro en ese momento, el valor que tenía seleccionado era Australia. Vamos a añadir otra visualización, en este caso una segmentación de datos, con la columna país de la tabla países, que es la que utilizaremos para asignarle valor a el parámetro. Y aquí estaría la lista de valores que puede tomar ese parámetro. Está seleccionado Australia, que es el país con el que definimos. Y vean que el tipo de selector es de opción única, ¿vale? Como aquí en la vista de modelo habíamos visto que no se admite selección múltiple, pues el selector que escoge es el de selección única. De esta manera, cuando cambiemos el país en el selector, se vuelve a ejecutar la consulta con el nuevo valor del parámetro y se cargarán los datos para este. Chicos, que está demorando la consulta. Así que demora. Cerrar esta vista. Vale, ya podemos ver que aparece el país Canadá. Los datos que tenemos ahora es de Canadá. Si escogemos Alemania, por ejemplo, Estados Unidos, que ahora es más rápido, aquí no, pues nos va mostrando los diferentes países. Es decir, que estamos cambiando la consulta dinámicamente a través de un parámetro. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de querer seleccionar un único país, yo quiero seleccionar varios países? Pues aquí tendríamos que cambiar las opciones de configuración de selección, ¿vale? En lugar de decir selección múltiple no, pues le decimos que sí, queremos selección múltiple. Y selección múltiple, vean que ahora nos muestra, en lugar de una selección única, pues una selección de varias opciones. El problema está es si funciona esa consulta ahora mismo, ¿vale? Si yo selecciono, vean, otra opción que no es la que estaba seleccionada en el momento de hacer el cambio, ¿vale? Pues la consulta va a fallar. Solamente me va a mostrar aquellas por las que había pasado. Pasé por Francia, no tengo valores, ¿vale? Y Australia era la primera, pero no pasé por ella. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que la consulta tal y como está no nos sirve. Tenemos que hacer modificaciones para poder utilizar la selección múltiple.
Y eso lo veremos en un próximo video. A continuación les comparto la bibliografía donde pueden encontrar el contenido que hemos visto, tanto parámetros como parámetros de consulta dinámica, la documentación de Microsoft, la actualización del Power BI Desktop y nuestro blog de Datas. Muchas gracias y hasta un próximo video.